Ellos dijeron la familia Bain no era solo rica, ellos estaban malditos. Todos en Seattle sabían los rumores sobre la extensa propiedad en los acantilados, los gritos en la noche, las niñeras quienes huyeron antes de sus turnos terminaran, y el padre Silas, quien no había sido visto a la luz del día por una década. Ellos llamaban a sus hijos animales salvajes. Ellos dijeron ninguna mujer podría domarlos, pero ellos estaban equivocados. No tomó una disciplinaria, una bruja o un soldado para traer el rey vampiro a sus rodillas. Tomó una mujer quien no podía hablar una sola palabra. Esta es la historia de cómo una limpiadora silenciosa limpió el desorden de una dinastía. La lluvia en el estado de Washington no lava cosas limpias. Solo presiona la suciedad más profundo en las grietas. Eso es lo que Rowan Sterling pensó mientras ella ajustaba la correa de su bolsa de lona, mirando arriba a las puertas de hierro podrido de la mansión Blackwood. Ella no se suponía estar aquí. Su agencia, Pristine Polish, usualmente manejaba condominios de tecnología de alta gama en el centro de Seattle o el ocasional apartamento de soltero de divorciados en Bellevue. Ellos no hacían pesadillas góticas en el borde de un acantilado, pero la bonificación por pago peligroso era el triple de la tarifa estándar. Y Rowan tenía deudas que no les importaban fantasmas o rumores. ¿Tú segura sobre esto, Row? El conductor, un hombre corpulento llamado Dave, preguntó. Él no apagó el motor. Última chica de la agencia, Sarah. Ella volvió llorando, dijo los niños amargos. Rowan solo asintió. Ella sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. Necesito el dinero, Dave. Recógeme a las 6 a.m. Ella le mostró la pantalla. Dave suspiró, sacudiendo su cabeza. Está bien, pero mantén tu cabeza abajo. Ese señor Vane es intenso. Rowan salió de la furgoneta. El momento sus botas golpearon la grava mojada, la atmósfera cambió. No era solo el frío, era una pesadez como la presión del aire cayendo antes de un tornado. Las puertas gruñeron abiertas automáticamente, sintiendo su presencia, o quizás sintiendo carne fresca. Ella caminó el largo camino de entrada. La casa era una monstruosidad de piedra oscura y ángulos afilados alzándose contra el cielo gris como un diente mellado. La mayoría de las limpiadoras estarían temblando. Rowan, sin embargo, sintió una extraña sensación de calma. El silencio era su mundo. Ella había sido muda desde que tenía 6 años, un mutismo selectivo que se había calcificado en un escudo permanente después del accidente que tomó a sus padres. En un mundo ruidoso, ella era un fantasma, y los fantasmas encajan perfectamente en casas encantadas. Ella alcanzó las masivas puertas delanteras de roble. Antes de que ella pudiera siquiera alcanzar el llamador, la puerta fue abierta de golpe. Una mujer en un traje gris rígido tropezó afuera, agarrando un arañazo sangrando en su mejilla. Ella estaba sollozando histéricamente. «Yo renuncio. Dile a él, yo renuncio». La mujer gritó a la oscuridad del pasillo detrás de ella. Ella empujó pasando a Rowan, casi derribándola, y corrió bajo la lluvia sin un abrigo. Rowan se quedó allí parpadeando. Ella miró hacia el umbral abierto. El vestíbulo era una zona de desastre. Un jarrón antiguo yacía destrozado en 1000 fragmentos de porcelana a través del suelo de mármol. Huellas de barro demasiado pequeñas para ser de un adulto rastrearon la gran escalera. Y había un olor, no solo polvo viejo, sino algo metálico. Sangre de cobre. No, olía como carne cruda dejada afuera al sol. Yo supongo tú eres la reemplazante. La voz era baja, vibrando a través de las tablas del suelo. Rowan miró arriba. De pie en la cima de las escaleras, envuelto en las sombras donde la luz del candelabro no alcanzaba, estaba un hombre. Él era alto, terroríficamente así,
llevando una camisa de vestir negra con las mangas enrolladas para revelar antebrazos que parecían tallados de mármol. Su piel era pálida, no el pálido enfermizo de un recluido, sino el alabastro de una estatua. Silas Vane, el recluso, el inversionista billonario quien manejaba su imperio a través de correos electrónicos y llamadas nocturnas. El rey vampiro, aunque los papeles solo lo llamaban excéntrico. Rowan no jadeó. Ella no se acobardó. Ella simplemente puso su bolso abajo, lo desabrochó y sacó sus guantes de goma resistentes. Silas descendió las escaleras, su movimiento fluido, antinatural. Él se detuvo 3 escalones desde el fondo. Él había esperado la chica nueva correr después de ver la gobernanta anterior huir, o al menos preguntar qué pasó. Rowan no hizo ninguna. Ella tiró su cabello hacia atrás en un moño apretado, sacó una pala recogedora y cepillo portátiles, y se arrodilló junto al jarrón destrozado. Ellos son monstruos, Silas dijo, su voz entrelazada con un agotamiento que parecía de siglos de antigüedad. Mis hijos, ellos no quieren ser gobernados. Ellos no quieren ser salvados. Rowan hizo una pausa. Ella lo miró a él. Sus ojos eran oscuros, casi negros, con un anillo de violeta violento alrededor del iris. Él estaba tratando de intimidarla. Era una prueba. Ella sacó un pequeño bloc de notas de su bolsillo del delantal y garabateó. Ella arrancó la página y la sostuvo arriba. No estoy aquí para salvarlos. Estoy aquí para limpiar el suelo. Silas miró la nota. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, la comisura de su boca se contrajo. No era una sonrisa, pero era una ruptura en la máscara. La biblioteca es peor, él dijo, dándole la espalda a ella. No vayas al ala oeste. Y si tú valoras tu vida, no mires a Sarafina a los ojos. Rowan lo vio desaparecer en las sombras del patillo superior. Ella no sintió miedo. Ella sintió un desafío. Ella recogió un fragmento de porcelana azul. Empieza con el desorden que puedes ver. Ella se dijo a sí misma. El resto viene después. Para las 12 a.m., el vestíbulo estaba impecable. El mármol brillaba bajo la luz de la luna filtrándose a través de las altas ventanas. Rowan se había movido a la biblioteca, una habitación cavernosa con estanterías de suelo a techo que olían a cuero viejo y vainilla. Pero Silas no estaba mintiendo. Era una zona de guerra. Libros fueron tirados de los estantes, creando montañas de papel sobre las alfombras persas. Tinteros habían sido volcados, manchando el escritorio de roble de negro, y sentado en la parte superior de la estantería más alta, balanceando sus piernas, estaba un chico. Él parecía de unos 10 años. Él tenía la misma piel pálida que su padre, pero su cabello era un alborotado montón de rizos negros azabache. Él la estaba observando con intensidad depredadora. Este era Bram. Rowan no lo reconoció. Ella sabía que con animales salvajes y aparentemente niños vampiro, el contacto visual directo era una amenaza. Ella se puso sus auriculares. Ella no estaba poniendo música. Ella solo usó la función de cancelación de ruido para atenuar el mundo. Pero esta noche, ella los dejó apagados. Ella quería oírlos. Ella comenzó a recoger los libros. Ella los organizó por color y tamaño, sus movimientos rítmicos, casi como un baile. Golpe. Una enciclopedia pesada aterrizó pulgadas de su mano. Rowan no se inmutó. Ella no miró arriba. Ella simplemente recogió el libro, lo desempolvó con un paño de microfibra y lo colocó en la pila. Golpe, golpe. 2 libros más siguieron. Bram estaba probando sus límites. Él quería un grito. Él quería la regañina. Tu niño malo, baja de ahí. Eso es lo que los otros hicieron.
Los otros gritaron, y entonces Bram silbaba, mostraba sus colmillos, y el juego terminaba en lágrimas. Rowan continuó apilando. Ella se abrió paso por la habitación, limpiando las manchas de tinta con un solvente especializado que ella había traído. Ella tarareó una melodía, una vibración sin sonido en su garganta que solo ella podía sentir. De repente, un borrón de movimiento. Una chica mayor que Bram, quizás de 14, cayó de las vigas del techo. Ella aterrizó en cuclillas justo enfrente de Rowan. Esta era Sarafina. Sus ojos estaban hinchados, sus uñas largas y afiladas. ¿Eres estúpida? Sarafina siseó, mostrando dientes que definitivamente no eran humanos. Fuera. Nosotros olemos tu miedo. Rowan dejó de limpiar la mesa. Ella miró a Sarafina. Ella no olía miedo. Ella olía detergente de lavanda y lejía. Rowan metió la mano en su bolsillo del delantal. Sarafina se tensó, lista para atacar. Pero Rowan no sacó una cruz o ajo. Ella sacó un pequeño caramelo duro envuelto, un butterscotch. Ella lo puso en la mesa entre ellos. Entonces ella recogió su botella de spray y se movió a la ventana, dándole la espalda a la depredadora. El silencio se estiró. Era pesado, incómodo. Los niños no sabían cómo procesar una víctima, quien se rehusaba a ser una víctima. Ella está rota, Bram susurró desde la cima del estante. Ella no habla. Ella es aburrida. Sarafina resopló. Ella barrió el butterscotch de la mesa, lo desenvolvió y lo metió en su boca. Papá la despedirá por luto. Ella ni siquiera ha gritado aún. Rowan suprimió una sonrisa. Ella limpió el cristal mirando sus reflejos. Ellos no eran monstruos. Ellos eran niños aburridos, solitarios con demasiado poder y cero límites. De repente, las pesadas puertas de roble de la biblioteca se cerraron de golpe, bloqueándose automáticamente. La temperatura en la habitación cayó en picado. «¡Oh, no!», Bram susurró. Su arrogancia desapareció. Las sombras en la esquina de la habitación comenzaron a alargarse, retorciéndose en formas de garra. El aire se volvió denso, sofocante. No eran los niños haciendo esto. Era la casa o algo en la casa. Sarafina retrocedió, luciendo genuinamente aterrorizada. «Es la dama gris», ella gimió. «Bram, bájalo». Las sombras se abalanzaron hacia los niños. Rowan se giró. Ella vio el miedo en sus ojos. Esto no era un juego ya. Ella no tenía magia. Ella no tenía superfuerza. Pero ella tenía una botella de spray de amoníaco de fuerza industrial y cero paciencia para acosadores vivos o muertos. Ella se interpuso entre los niños y la sombra invasora. Ella aplaudió sus manos un crujido agudo y violento de sonido en la habitación silenciosa. Las sombras parecieron detenerse confusas por la audacia. Rowan apuntó agresivamente a la sombra, entonces apuntó a la puerta. «Fuera». Su cara era una máscara de pura furia. «No miedo, ira. Tú estás haciendo un desorden de mi habitación limpia». Era ridículo. Una mujer humana regañando una manifestación paranormal como un perro malo. Pero la pura absurdidad de ello rompió la tensión. La temperatura se normalizó. Las sombras retrocedieron de vuelta a las esquinas. Bram se deslizó por la estantería, aterrizando suavemente. Él la miró fijamente a Rowan con ojos grandes. Sarafina todavía estaba masticando el butterscotch, pero su mandíbula estaba floja. Rowan alisó su delantal. Ella caminó hacia las puertas cerradas, movió la manija, y cuando no se abrió, ella tomó una horquilla de su moño y abrió la cerradura en 3 segundos planos. Ella abrió la puerta, les hizo un gesto para que se fueran, y entonces volvió a su limpieza. Arriba en la galería, escondido en la oscuridad, Silas Vane observó.
Él había sentido el aumento de energía oscura, la maldición familiar actuando de nuevo. Él había venido a intervenir para salvar a la limpiadora de ser traumatizada. En cambio, él observó una mujer muda en un uniforme de poliéster desterrar un poltergeist con nada más que actitud y amoníaco. ¿Quién eres tú? Silas susurró a sí mismo. Por primera vez en siglos, el rey vampiro sintió algo aparte de desesperación. Él sintió intriga. La mañana siguiente, cuando el sol amenazó el horizonte, Rowan empacó su bolso. Ella caminó a la cocina para conseguir un vaso de agua antes de que Dave llegara. En la isla de granito, sentado encima de una pila de efectivo perfectamente doblada. Su pago era una nota escrita en elegante escritura anticuada. Los niños solicitaron tú regreses esta noche. Yo he duplicado tu tarifa. No llegues tarde, Savain. Rowan miró el dinero. Entonces ella miró el calendario en la pared. Ella tenía alquiler vencido. Ella tomó la pluma junto a la nota y escribió debajo: necesito más lejía y mantén las ventanas abiertas. El juego estaba en marcha. La segunda noche en la mansión Blackwood fue diferente. La lluvia había parado dejando atrás una niebla espesa y pegajosa que envolvía los acantilados como lana mojada. Cuando Rowan llegó a la puerta, no gimió. Se abrió silenciosamente como si la hubiera estado esperando a ella. Dave, el conductor, ni siquiera apagó el motor esta vez. ¿Tú realmente vas a volver adentro? Él preguntó, mirando la silueta oscura de la mansión. Tú sabes, Ro, hay maneras más fáciles de ganarse la vida. Yo conozco un tipo contratando para una enlatadora de pescado en Alaska. Rowan le dio una pequeña, seca sonrisa y sacudió su cabeza. Ella palmeó el salpicadero, agarró su lona y entró en la niebla. Ella no iba a volver por el dinero. Bueno, no solo por el dinero. Ella iba a volver debido a la mirada en los ojos de ese niño pequeño cuando las sombras atacaron. Era una mirada que ella reconoció. Era la mirada de un niño quien sabía los monstruos eran reales y que los adultos estaban demasiado ocupados o demasiado rotos para detenerlos. La puerta delantera estaba desbloqueada. Dentro de la casa estaba silencioso, demasiado silencioso. El vestíbulo todavía estaba impecable de su trabajo la noche anterior, pero el aire se sentía cargado como la estática antes de un rayo. Rowan hizo su camino a la cocina. Era un espacio de tamaño industrial, brillando con acero inoxidable que parecía que nunca había sido usado. Ella puso su bolso abajo y sacó sus nuevos suministros: aceite de lavanda, salvia y una bolsa de chocolate negro de alta calidad. Ella se giró para encontrar a Bram sentado encima del refrigerador. Él estaba boca abajo, sus rodillas enganchadas sobre la parte superior, colgando como un murciélago. Su cara estaba a pulgadas de la suya. «Tú volviste», él dijo, su voz haciendo eco ligeramente. «Papá dijo que no lo harías. Él dijo los humanos son frágiles». Rowan no saltó. Ella simplemente metió la mano en su bolso, sacó una barra de chocolate y la sostuvo. Bram entrecerró sus ojos. «Nosotros no comemos caramelos. Nosotros bebemos». Él se desvaneció mirando el chocolate. «Es bueno». Rowan asintió. Ella desenvolvió una esquina y rompió un trozo, comiéndolo ella misma primero para mostrar que no estaba envenenado. Entonces ella le ofreció un trozo. Bram lo arrebató con velocidad sobrenatural. Él lo metió en su boca, masticó y sus ojos se abrieron. La subida de azúcar golpeó su metabolismo vampírico instantáneamente. Él cayó del refrigerador, aterrizando silenciosamente. «Ok», él dijo limpiando su boca. «Tú puedes quedarte, pero solo porque tú tienes los buenos aperitivos. Pero ten cuidado con Alice Tister. Él viene esta noche». Rowan levantó una ceja. Ella sacó su bloc de notas. «¿Quién es Alice Tister?»
¿Tío Alistair? Bram escupió el nombre como si fuera una mala palabra. Él quiere que papá firme papeles. Él dice que papá está mentalmente comprometido. Si él firma, Alistair obtiene la casa y él nos enviará lejos. Rowan frunció el ceño. Las sombras de la biblioteca tenían sentido ahora. El estrés en la casa se estaba manifestando físicamente. Ella estaba a punto de escribir otra pregunta cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Silas Vane se quedó allí. Él se veía peor que la noche anterior. Su camisa estaba desabotonada en el cuello, su cabello despeinado, y los anillos violetas alrededor de sus iris estaban apagados. Él parecía un rey cuya corona era demasiado pesada. Bram, Silas dijo su voz ronca, ve a tu habitación. Alistair estará aquí en una hora. Yo quiero quedarme con la limpiadora, Bram protestó. Ella me dio chocolate. Bram, ahora. La orden no fue gritada, pero llevaba un peso que hizo vibrar el aire. Bram miró a su padre, siseó un sonido como una tetera hirviendo y desapareció en un borrón de velocidad. Silas suspiró, pellizcando el puente de su nariz. Él miró a Rowan. Yo te dije que dejaras las ventanas abiertas. Tú no me dijiste que estabas trayendo aperitivos. Rowan se encogió de hombros. Ella apuntó al bloc de notas donde ella había escrito, necesito limpiar el comedor. Nosotros no usamos el comedor, Silas dijo despectivamente. Nosotros no hacemos cenas familiares. Rowan lo miró fijamente. Ella vio el agotamiento en su postura. Él era una criatura de inmenso poder. Sin embargo, él estaba siendo aplastado por el peso mundano de la paternidad y la burocracia. Ella caminó pasando por él, dirigiéndose directamente al comedor. Silas la vio irse, desconcertado. Nadie se alejaba de él. El comedor era una tumba. Una larga mesa de caoba cubierta en una década de polvo se sentaba bajo un candelabro de cristal que estaba oscuro y lleno de telarañas. Las sillas estaban volcadas. Rowan se puso a trabajar. Ella no solo limpió, ella ejerció la negligencia. Ella pulió la madera hasta que brilló de un rojo profundo. Ella subió la escalera y limpió cada cristal del candelabro hasta que brilló. Ella puso la mesa no para un banquete fantasmal, sino para 3. Ella encontró porcelana fina en un gabinete y la dispuso. Silas entró en la habitación una hora después, atraído por el ruido. Él se detuvo en seco. La habitación parecía viva. Rowan había encontrado velas y las había encendido. El cálido resplandor suavizó los duros ángulos góticos de la arquitectura. ¿Por qué estás haciendo esto? Silas preguntó suavemente. Él caminó a la cabecera de la mesa. Mis hijos se alimentan de suplementos. Yo no como. Esto es una actuación para una audiencia que no existe. Rowan dejó de pulir una cuchara. Ella se giró hacia él. Ella tocó su pecho, entonces apuntó a las sillas vacías. La casa necesita verte vivir en ella. Ella no lo escribió. Ella lo pantomimó, sus movimientos agudos y expresivos. ¿Tú crees que una mesa puesta detendrá a Alistair? Silas soltó una risa seca, sin humor. Él está trayendo a un miembro del consejo. Ellos vienen a evaluar mi aptitud como guardián. Si ellos ven esto, él gesticuló a la grandeza. Ellos solo verán a un loco jugando a la casita. Ding dong. El sonido del timbre fue como un disparo. Silas se puso rígido. Su postura cambió instantáneamente. El padre cansado desapareció, reemplazado por el depredador. Su columna se enderezó. Su cara se convirtió en una máscara de fría indiferencia. Quédate fuera de la vista, él ordenó a Rowan. Alistair no es amable con los humanos. Rowan asintió y se adentró en las sombras de la entrada de los sirvientes, pero ella no se fue.
Ella observó. Las puertas se abrieron y dos hombres entraron. Uno era bajo, calvo y nervioso. El miembro del consejo, presumiblemente el otro, era alto, elegante y rire de colonia cara y malicia. Alistair Vane. Él parecía una versión más joven, más aguda y más cruel de Silas. Silas. La voz de Alistair retumbaba, falsa convivialidad goteando de cada sílaba. Y las pequeñas bestias escondidas, yo asumo. Ellos están en sus cuarteles, Silas dijo, su voz fría. ¿Qué quieres, Alistair? Solo un registro, primo. Solo un registro. Alistair caminó hacia el pasillo, sus ojos escaneando la limpieza. Él hizo una pausa. Él pasó un dedo a lo largo de la barandilla. No polvo. Él frunció el ceño. Yo veo que has contratado ayuda. Finalmente, aunque yo dudo que ellos duren la noche, ellos se movieron al comedor. Alistair se detuvo cuando él vio la mesa. «Oh, Dios mío», Alistair se burló. «¿Jugando a ser humanos nosotros? ¡Qué pintoresco!» «Es hora de cenar», Silas mintió suavemente. «¿Lo es?» Alistair caminó a la mesa. Él recogió un plato de porcelana y lo inspeccionó. «¿Y dónde está la comida? ¿O tú planeas darte un festín con la criada?» Silas gruñó bajo en su garganta. «Cuidado, Alistair. Solo estoy diciendo, Silas, el consejo está preocupado. Tú estás aislado. Los niños son salvajes. La casa se está cayendo a pedazos. La casa es impecable». Silas interrumpió. «¿Lo es?» Alistair sonrió con suficiencia. Él metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño vial de líquido rojo. Él lo vertió sobre el inmaculado mantel blanco que Rowan acababa de planchar. La mancha roja floreció como una herida. «Ups, torpe yo. Mira ese desorden, Silas. Tú ni siquiera puedes mantener una mesa limpia. ¿Cómo puedes mantener un territorio?» Rowan sintió un destello de calor en su pecho. Ese era su mantel. Las manos de Silas se apretaron en puños. Él estaba listo para romper el cuello de Alistair. Pero si él lo hacía, él perdería a los niños. Él estaba atrapado. Rowan salió de las sombras. Ella no miró a Silas. Ella caminó directamente a la mesa. Ella llevaba una botella de Club Soda y un paño limpio que ella tenía en su delantal. La habitación se quedó en silencio. Alistair la miró fijamente a ella. «¿Quién es esta? ¿La ratona muda?» Rowan lo ignoró a él. Ella vertió la soda sobre la mancha, las burbujas burbujeando agresivamente. Ella frotó en ello con movimientos forzados practicados. Ella no estaba solo limpiando una mancha. Ella estaba borrando el insulto de Alistair. Ella trabajó con tanta intensidad que Alistair dio un paso atrás. En segundos, la mancha se había ido. Rowan miró arriba a Alistair. Ella sostuvo el trapo sucio arriba, miró su caro traje italiano, y por una fracción de segundo, pareció que ella podría limpiar su cara con él. En cambio, ella golpeó el trapo sobre la mesa. ¡Bang! Ella apuntó a la puerta. «Disculpe usted». Rowan apuntó a la puerta de nuevo. Sus ojos estaban brillando. Ella entonces apuntó al suelo. Mi suelo limpio. Y entonces de vuelta a la puerta. «Silas», Alistair farfulló. «Tu sirviente me está despidiendo». Silas miró a Rowan. Él vio el fuego en sus ojos. Él vio la forma en que ella defendió su hogar cuando él no pudo usar su fuerza. Una sonrisa lenta, genuina se extendió por su cara. Una sonrisa aterradoramente hermosa. «Ella no es mi sirvienta, Alistair». Silas dijo suavemente. «Ella es la gerente de la propiedad. Y yo creo que ella acaba de decirte que tú estás rastreando barro en su suelo. Yo me iría».
Ella puede ser muy irracional. Alistair miró entre el imponente rey vampiro y la pequeña, silenciosa mujer con la mirada de muerte. La dinámica de poder había cambiado. El miembro del consejo parecía impresionado por la disciplina. Bien, Alistair gruñó, ajustando su abrigo. Nosotros regresaremos. Esto no ha terminado. Él se giró y salió marchando, el miembro del consejo arrastrándose detrás. Cuando la puerta delantera se cerró de golpe, la tensión en la habitación se rompió. Silas soltó un aliento que él había estado conteniendo por 10 años. Él se desplomó ligeramente contra la mesa. Gerente de la propiedad. Rowan levantó una ceja a él. Silas la miró a ella. El violeta en sus ojos era vívido ahora, arremolinándose con emoción. Tú me salvaste de matarlo a él. Si yo lo hubiera matado, yo habría perdido todo. Rowan recogió el trapo sucio. Ella caminó hacia Silas. Él era alto, cerniéndose sobre ella, pero ella no se sintió pequeña. Ella extendió la mano y muy suavemente cepilló una mota de polvo de su solapa negra. Era un gesto íntimo, un gesto de esposa. Silas se congeló. Él podía oír su corazón latiendo. Estaba en calma, constante. Rowan, él susurró. Era la primera vez que él había usado su nombre. ¿Por qué tú no estás asustada? Ella lo miró a él. Ella tocó su sien. Yo tengo mis propios fantasmas. Los tuyos son solo más ruidosos. Silas la miró fijamente, hipnotizado. Él extendió sus dedos fríos flotando a pulgadas de su mejilla. Él quería tocarla para ver si ella era real o solo una alucinación provocada por su soledad. Papá. La voz rompió el hechizo. Ellos ambos se giraron. Sarafina y Bram estaban de pie en el umbral. Ellos estaban en sus pijamas. Sarafina estaba sosteniendo un oso de peluche golpeado que parecía que había pasado por una guerra. ¿Se fue el hombre malo? Bram preguntó. Sí, Silas dijo, alejándose de Rowan, aclarando su garganta. Él se ha ido. Bueno, Sarafina dijo. Ella caminó hacia el comedor y se sentó en la mesa. Bram dijo, la limpiadora tiene chocolate. ¿Queda algo? Silas miró a Rowan. Rowan sonrió. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó 2 barras más. Ella los colocó en los platos de porcelana fina. Bueno, Silas dijo, sacando una silla y sentándose a la cabecera de la mesa. Yo supongo que nosotros estamos cenando. Rowan se sentó frente a él. Por primera vez en una década, el comedor de la mansión Blackwood estaba lleno. No era una familia normal. Había sangre en el refrigerador y una mujer muda en la mesa, pero mientras la tormenta se intensificaba afuera, golpeando las ventanas adentro por primera vez, estaba cálido. Pero mientras Rowan observaba a Silas desenvolver una barra de chocolate con dedos torpes, desconocidos, ella notó algo. Su mano estaba temblando y en su muñeca, apenas visible bajo su puño, había una marca negra. Parecía una vena de tinta extendiéndose por su brazo. La maldición no eran solo sombras en la biblioteca. Estaba en él y se estaba extendiendo. Las semanas que siguieron fueron un borrón de guerra doméstica. Rowan ya no estaba solo limpiando una casa. Ella estaba curando una vida. Ella enseñó a Bram cómo atarse los cordones de sus zapatos sin usar telequinesis. Ella le mostró a Sarafina cómo trenzar el cabello sentándose pacientemente mientras las garras afiladas de la chica se enganchaban accidentalmente en el cepillo. Pero la sombra sobre la casa no se estaba levantando. Se estaba centrando en Silas. El rey vampiro estaba muriendo. Rowan lo encontró un martes por la mañana en el solarium. Él estaba desplomado en su sillón de cuero. Un vaso de sustituto de sangre se hizo añicos en el suelo. Su piel, usualmente un fresco blanco mármol, ahora era translúcida veteada con furiosas vetas negras que pulsaban como una infección viviente. Ella se apresuró a él,
dejando caer su fregona. Ella tocó su frente. Estaba ardiendo, imposible para un vampiro. Los ojos de Silas se abrieron aleteando. Ellos estaban nublados. Rowan, vete, no es seguro. Rowan lo ignoró a él. Ella revisó su pulso. Era errático. Esto no era una maldición. Ella conocía olores. Ella conocía químicos. Ella se inclinó cerca del cristal roto en el suelo y olfateó. Debajo del olor metálico del hierro, había algo más, un olor dulce y punzante, como almendra y líos podridos. Arsénico. No, algo mágico. Ella mojó su dedo en el líquido derramado y lo frotó en un trozo de papel de tornasol que ella guardaba en su kit de limpieza para probar los niveles de pH en soluciones de limpieza. El papel se volvió de un verde neón violento veneno. Los ojos de Rowan se entrecerraron. Ella no entró en pánico. Ella se enojó. Alguien lo estaba envenenando a él. Alguien con acceso a su suministro de comida. Ella ayudó a Silas a levantarse. Él era pesado, peso muerto, pero ella apalancó su cuerpo contra el suyo medio, arrastrándolo a su dormitorio. Ella lo acostó sobre las sábanas de seda negra y se puso a trabajar. No como una doctora, sino como una limpiadora. Ella necesitaba limpiar el sistema. Ella preparó un baño frío. Ella lo forzó a beber litros de agua mezclada con carbón activado, un remedio de limpiadora para toxinas absorbidas. Por 3 días, ella no se apartó de su lado. Ella limpió el sudor negro de su frente. Ella tarareó sus canciones silenciosas cuando los sueños febriles lo hicieron agitarse y gritar sobre fuegos que no estaban allí. En la tercera noche, la fiebre cedió. Silas se despertó. Las venas negras habían retrocedido. Él miró a Rowan, quien estaba dormida en la silla junto a su cama, su cabeza descansando en el colchón, su mano aferrada a la suya. Él apretó su mano. Ella se despertó instantáneamente. «Tú te quedaste», él graznó. Rowan se sentó, frotándose los ojos. Ella alcanzó su bloc de notas en la mesita de noche. «Tú necesitabas mantenimiento». Silas rió, un sonido débil pero genuino. «¿Es eso lo que yo soy para ti? ¿Un electrodoméstico roto?» Rowan lo miró a él. Ella trazó la línea de su mandíbula con sus ojos. Ella escribió, «No, Mu, tú eres la casa. Si los cimientos se agrietan, el techo cae sobre los niños». Silas miró el techo. «Alistair, tiene que ser Alistair. Él suministra los bancos de sangre para la propiedad. Él me ha estado envenenando lentamente por meses para que cuando el consejo venga, yo parezca incompetente. Loco». Rowan se puso de pie, su cara endurecida. Ella fue a la puerta, la cerró, y entonces se giró de vuelta a él. Ella pantomimó. «Nosotros necesitamos pruebas». «Yo no puedo conseguirle pruebas», Silas dijo amargamente. «Yo no puedo dejar esta habitación sin colapsar. Y la gala es en 2 días. Si yo no aparezco, Alistair gana por defecto». Rowan caminó a su armario. Ella abrió las puertas de golpe. Filas de trajes polvorientos impecables colgaban allí. Ella sacó un esmoquín. Ella lo tiró en la cama. Entonces ella apuntó a sí misma. Silas frunció el ceño. ¿Tú quieres ir a la gala?» Rowan sacudió su cabeza. Ella apuntó a sí misma. Entonces hizo un movimiento de fregar. Entonces apuntó al traje. Entonces es a él. «Yo limpiaré el desorden. Tú solo necesitas quedarte ahí de pie y lucir aterrador». Ella iba a infiltrar la cadena de suministro. Ella iba a atrapar a Alistair con las manos en la masa, pero primero ella tenía que preparar al rey vampiro para el baile. La gala del centenario se celebró en el Space Needle, alquilada completamente por la noche.
La élite del mundo sobrenatural eran sus alfas hombres lobo en esmoquín, brujas en vestidos de couture, y la aristocracia vampírica, luciendo aburridos y peligrosos. Alistair Vane estaba de pie en el centro de todo, sosteniendo una copa de champán, luciendo triunfante. Él ya había esparcido el rumor que Silas estaba demasiado enfermo para venir. Silas no era apto. Esta noche el consejo votaría para transferir la propiedad Vane y los niños a Alistair. ¡Qué tragedia! Alistair le estaba diciendo a un anciano del consejo, Lord Sterling, mi primo ha perdido la cabeza. Los niños están descontrolados. Yo temo por su seguridad. ¿Tú sí? La voz silenció la habitación. Las puertas del ascensor se abrieron deslizándose. Silas Vane salió. Él lucía magnífico. Él llevaba un esmoquín de terciopelo azul medianoche que le quedaba como una armadura. Su cabello estaba liso hacia atrás, su piel pálida e impecable. Él no parecía enfermo. Él parecía la muerte encarnada, hermosa y aterradora. Y en su brazo, llevando un vestido negro simple, deslumbrante que ella había comprado en una tienda de segunda mano y adaptado ella misma, estaba Rowan. Ella no estaba muda esta noche. Su presencia era ruidosa. Ella caminó con una precisión tranquila, sus ojos escaneando la habitación, no como una invitada, sino como una limpiadora detectando suciedad. Silas, Alistair, ahogó su sonrisa vacilando. Nosotros no te esperábamos. Claramente, Silas dijo suavemente. Él entró en la habitación, la multitud abriéndose paso para él. Tú pareces decepcionado, primo. ¿Estabas tú esperando dar mi elogio? Rowan apretó el brazo de Silas. Ella podía sentir un temblor en su músculo. El antídoto que ella había montado le dio fuerza, pero era temporal. Ellos tenían quizás una hora antes de que él colapsara de nuevo. Mientras Silas distraía al consejo con ingeniosas bromas, Rowan se escabulló. Ella no fue al bar. Ella fue a la entrada de servicio. Ella encontró al personal de catering. Ellos eran humanos, aterrorizados, manteniendo sus cabezas bajas. Rowan se mezcló bien. Ella agarró una bandeja de vasos vacíos e hizo su camino a la habitación trasera, donde las bebidas especiales para los vampiros estaban siendo preparadas. Y allí estaba él, no Alistair, sino el asistente personal de Alistair, un hombre con cara de rata llamado Corbett. Él estaba flotando sobre una caja de bolsas de sangre marcadas con el escudo de la vena. Él sostenía una jeringa. Rowan no jadeó. Ella no gritó. Ella sacó su teléfono. Ella le dio a grabar. Ella lo filmó a él inyectando las bolsas. Ella lo filmó a él poniendo la jeringa de vuelta en un estuche monogramado con las iniciales de Alistair. Entonces ella puso el teléfono en su sujetador. Ella miró alrededor buscando un arma. Ella vio un cubo de fregona. Perfecto. Corbett se giró, oyendo un ruido. ¿Quién está ahí? Rowan salió. Ella no tenía un arma. Ella tenía una botella de desengrasante de fuerza industrial en una mano y un trapo en la otra. Sácalo. Corbett siseó mostrando sus colmillos. No humanos aquí atrás. Rowan roció el desengrasante directamente en sus ojos. Corbett gritó, arañándose la cara. El químico quemó como agua bendita. Rowan no dudó. Ella le dio una patada a sus rodillas por debajo de él, y mientras él caía, ella empujó el trapo sucio en su boca para silenciarlo. Ella agarró la caja de sangre contaminada y el estuche de la jeringa. Ella marchó de vuelta al salón de baile. La hora se acabó. Silas estaba balanceándose. Alistair lo vio. «Míralo a él», Alistair gritó, señalando. «Él apenas puede ponerse de pie. Él está intoxicado. Él es una deshonra para nuestra línea de sangre».
Silas tropezó. La multitud murmuró. Lord Sterling dio un paso adelante, luciendo grave. Silas, quizás tú deberías sentarte. Él necesita ser removido. Alistair gritó. Por el bien de los niños. Rowan golpeó la caja sobre la mesa central. ¡Estrellido! Vasos de cristal se hicieron añicos. La habitación se quedó en silencio total. Rowan se paró en el centro del desorden. Ella apuntó a Alice Tister. Entonces ella apuntó a la caja. Ella sacó el estuche de la jeringa. Ella lo abrió. Ella lo sostuvo para que Lord Sterling lo viera. Entonces ella sacó su teléfono y le dio a reproducir, proyectando el video sobre la gran pantalla inteligente en la pared. Ella había hackeado la conexión Bluetooth minutos atrás. Nunca subestimes a una mujer, quien sabe cómo arreglar el Wi-Fi. La habitación observó con horror mientras el asistente de Alistair envenenaba el suministro. La cara de Alistair se puso blanca, entonces roja. Ella lo falsificó. Alistair chilló. Esa escoria humana lo falsificó. Él se abalanzó sobre Rowan. Silas se movió. Él no tropezó esta vez. La rabia le dio una ráfaga de adrenalina. Él atrapó a Alice Tister por la garganta en el aire, golpeándolo contra el suelo con suficiente fuerza para agrietar la cimentación de hormigón del Space Needle. No, Silas susurró, sus ojos brillando violeta. Toca al personal. El consejo arrestó a Alice Tister en el acto, pero Alice Tister Vane no era un hombre quien caía sin quemar la casa. Mientras los guardias lo arrastraban, él sonrió. Una sonrisa sangrienta, irregular. ¿Tú crees que has ganado? Él jadeó. Revisa la guardería, Silas. Revisa la casa. Rowan se congeló. Los niños. Silas soltó a Alice Tister. ¿Qué hiciste tú? Yo sabía que tú podrías sobrevivir al veneno. Alice Tister rió. Así que yo contraté un seguro contra fallos, un equipo de limpieza propio. Ellos están en la mansión Blackwood ahora mismo y ellos no usan fregonas. Ellos usan fuego. Silas rugió. Él agarró a Rowan y ellos corrieron hacia la salida. Ellos condujeron de vuelta a la mansión a 120 mph. Rowan condujo. Silas estaba demasiado débil por el bajón de adrenalina. Cuando ellos rodearon el acantilado, ellos lo vieron. Humo. Humo negro espeso ondeando desde el ala oeste. La guardería. Bram Sarafina, Silas gritó, arrancando la puerta del coche antes de que incluso se detuviera. Él corrió hacia la casa en llamas. Rowan estaba justo detrás de él. Ella subió su camisa sobre su boca. El calor era intenso. Papá. El grito vino de la biblioteca. Ellos corrieron a través del humo. Las puertas de la biblioteca estaban barricadas desde el exterior con muebles pesados. Los mercenarios de Alice Tister los habían atrapado adentro. Silas se lanzó contra la puerta. Golpe sordo. No se movió. Estaba reforzada con barras de plata a prueba de vampiros. Él quemó sus manos tratando de tocarla. Él cayó hacia atrás, tosiendo. No puedo. Silas jadeó. La plata. Rowan miró la puerta. Ella miró la pesada mesa de roble. Ella miró el candelabro encima de la barricada. Ella no tenía superfuerza. Ella tenía física. Ella agarró un hacha de incendios del estuche de pared en el pasillo. Ella no golpeó la puerta. Ella corrió a la pared lateral donde un montaplatos, un viejo ascensor de servicio para comida, corría detrás de la biblioteca. Era diminuto, demasiado pequeño para un hombre. Rowan miró a Silas. Ella apuntó al montaplatos. Tú te quemarás, Silas dijo, sus ojos abiertos de terror. Rowan. No. Rowan no escuchó. Ella trepó al pequeño conducto lleno de hollín. Ella se deslizó por las cuerdas, ignorando el calor que ampollaba sus manos.
Ella trepó pasando el fuego, tosiendo sus ojos llorando. Ella alcanzó la rejilla de la biblioteca. Ella pateó la rejilla y cayó en la habitación. La biblioteca estaba llena de humo. Bram y Sarafina estaban acurrucados en la esquina, rodeados por las sombras de la casa, las cuales estaban tratando de protegerlos de las llamas. ¡Rowan! Bram gritó, corriendo hacia ella. Ella lo abrazó fuerte por un segundo. Entonces ella se puso de pie. Ella corrió a las puertas barricadas. Ella no podía mover los muebles desde adentro, pero ella vio el problema. Los mercenarios habían encajado una silla debajo de la manija. Ella pateó la pata de la silla. Una vez, 2 veces, se rompió. Ella lanzó el cerrojo. Silus, tira. Ella no podía gritarlo, pero ella golpeó la puerta 3 veces su señal. Al otro lado, Silas oyó el ritmo. Él reunió hasta la última gota de su antigua fuerza y tiró. Las puertas se abrieron volando. Silas se apresuró, recogiendo a ambos niños en sus brazos. Él miró a Rowan. «Vamos». El techo gimió. Una viga ardiendo se agrietó directamente encima de ellos. Rowan miró arriba. Ella empujó a Alas y los niños hacia adelante, hacia el pasillo. La viga se vino abajo. Rowan. Silas gritó. La viga se estrelló entre ellos, bloqueando el umbral con una pared de fuego. Rowan estaba atrapada en la biblioteca en llamas. Silas entregó a los niños a los equipos de bomberos que llegaban afuera y se giró para volver a entrar. «No, yo tengo que conseguir un señor. Tú no puedes». Un bombero lo contuvo. «El techo se está cayendo dentro del infierno». Rowan tosió. Ella estaba en el suelo. El calor era insoportable. Ella miró alrededor. El fuego estaba consumiendo los libros. Ella gateó hacia la ventana. Era una caída pura a los acantilados de abajo. Ella miró el escritorio, el jarrón de agua. Ella mojó su pañuelo en el agua y lo ató alrededor de su cara. Ella no iba a morir aquí. Ella tenía facturas que pagar. Ella agarró las pesadas cortinas de terciopelo y las arrancó. Ella las ató al radiador. Ella tiró la cuerda improvisada por la ventana. Ella salió justo cuando el suelo de la biblioteca se derrumbó en el sótano. Ella colgaba sobre el abismo, el viento azotando su uniforme quemado. Su agarre se resbaló. Una mano atrapó su muñeca, una mano fría, fuerte, blanca como el mármol. Silas estaba colgando de la ventana del piso de abajo. Él había bajado por el exterior de la casa, desafiando el sol que apenas empezaba a asomarse por el horizonte, quemando su piel. «Yo te atrapé», él dijo, su cara ampollándose bajo la luz del sol. «Yo te tengo a ti». Él la jaló. Ellos colapsaron sobre el suelo de la habitación de invitados, a salvo del fuego, jadeando, cubiertos de hollín y ceniza. Rowan lo miró a él. Su cara estaba quemada por el sol. Él lucía terrible. Ella extendió la mano y tocó su mejilla. Ella sonrió. «Tú eres un desorden», ella afirmó. Silas rió, un sonido que se convirtió en un sollozo. Él la atrajo a su pecho y la sostuvo como si ella fuera la única cosa preciosa en el mundo. 3 meses habían pasado desde el incendio, y las cicatrices en la mansión Blackwood finalmente estaban empezando a desvanecerse. Los restos esqueléticos carbonizados de la biblioteca habían sido limpiados, reemplazados por el golpeteo rítmico de martillos y el zumbido de llagas eléctricas. Los andamios abrazaron el ala oeste como un soporte en una extremidad en curación. Durante años, los únicos sonidos que flotaban de la propiedad eran los lamentos del viento o los gritos aterrorizados del personal que huía. Ahora los acantilados resonaban con los sonidos de la reconstrucción. La oscuridad que había ahogado la propiedad
La penumbra sobrenatural que la depresión de Silas y la maldición de Alistair habían manifestado se había levantado. Las pesadas cortinas de terciopelo, que una vez bloquearon cada fotón de luz, habían sido bajadas. En su lugar, la luz del sol, débil pero persistente, se filtraba a través de las altas ventanas arqueadas, iluminando moes de polvo que ya no eran enemigos a ser combatidos, sino simplemente parte de un hogar habitado. En la cocina, la transformación era más evidente. El acero inoxidable, una vez frío y clínico, como una morgue, ahora estaba cubierto por los caóticos escombros de la vida doméstica. Bram se sentó en la encimera de la isla, sus piernas pateando rítmicamente contra los gabinetes. Él no estaba colgando del techo. Él no estaba amenazando con beber la sangre de nadie. Él estaba masticando la punta de un lápiz amarillo, mirando una hoja de trabajo con una mirada de profunda pavor existencial. «Yo no entiendo», Bram gimió, golpeando su frente contra el granito. «¿Por qué el tren sale de Chicago a las 4 p.m.? ¿A quién le importa? Yo podría simplemente volar allí y comer al conductor». «Tú no puedes comer al conductor, Bram. Está en contra de las nuevas reglas de la casa. Regla número 4. No comer bocadillos no autorizados de funcionarios públicos». Sarafina entró en la habitación, abriendo el refrigerador. El cambio en la hija Vane mayor fue quizás el más impactante. Se habían ido los vestidos de mañana victorianos y el cabello que parecía un nido de pájaros. Ella llevaba un par de jeans de mezclilla descoloridos y una camiseta vintage de banda de rock que Rowan la había ayudado a elegir en línea. Sus uñas afiladas estaban pintadas de un rosa brillante y alegre, un marcado contraste con las garras letales que ella había blandido hace solo meses. Ella agarró una botella de sustituto de sangre sintética ahora almacenada justo al lado del jugo de naranja y la leche y tomó un trago. Además, Sarafina añadió, limpiando su boca, «Rowan dice que las matemáticas son importantes. Ayuda a calcular cuánto dar de propina o cuánta trayectoria necesitas para lanzar un duende por una ventana». «Yo odio las matemáticas», Bram refunfuñó, sus ojos rojos brillando brevemente antes de volver a un marrón hosco. «Yo desearía que la biblioteca no se hubiera quemado. Yo apuesto que había un libro allí que solo te daba las respuestas». «Enfócate». Una voz profunda retumbó desde el umbral. Silas Vane entró en la cocina. Él ya no se deslizó con el silencio depredador de un cazador. Él caminó con los pesados pasos contentos de un hombre quien estaba en casa. El cambio en el rey vampiro fue físico. La piel de alabastro que había sido translúcida por la enfermedad ahora estaba enrojecida de vitalidad. Los anillos violetas en sus ojos ya no se arremolinaban con locura, sino que brillaban con una luz de amatista constante. Él no estaba usando su armadura de trajes rígidos y cuellos altos. Él llevaba un suéter de punto carbón con las mangas subidas revelando antebrazos que estaban libres de las venas malditas negras. Él parecía más joven. Él parecía más ligero. «El consejo está llegando en 20 minutos», Silas dijo, revisando el reloj en su muñeca. Bram guardó la tarea. «Sarafina, por favor dime que no dejaste la tapa de tu ataúd abierta. Es un peligro de tropiezo. Está cerrado, papá». Sarafina puso los ojos en blanco, pero ella sonrió. Era una sonrisa genuina, una que llegaba a sus ojos. «Bien». Silas exhaló apoyándose contra la encimera. Él pasó una mano por su cabello. «Esta es la inspección final. Si ellos ven que nosotros estamos funcionando como una unidad normal, la libertad condicional termina. Alistair se queda en las celdas oscuras y nosotros podemos seguir viviendo». Él miró hacia la puerta trasera, su mirada suavizándose, su ansiedad disparándose por una razón completamente diferente. «¿Dónde está ella?»
Él preguntó tranquilamente. Jardín. Bram apuntó con su lápiz. La puerta trasera se abrió con un crujido, y Rowan entró. Ella trajo el olor a lluvia y tierra mojada con ella. Ella llevaba una cesta de mimbre desbordada con romero fresco, menta y lavanda silvestre, que ella había persuadido del suelo descuidado del invernadero. Ella se detuvo en el umbral, limpiando sus botas en la alfombra. Ella ya no llevaba el uniforme gris, sin forma de pristine polish. Ese uniforme se había quemado en la biblioteca, un sacrificio que ella estaba feliz de hacer. Hoy ella llevaba un vestido azul marino suave que se ceñía a la cintura, simple pero elegante. Su cabello no estaba recogido en un moño severo que inducía dolor de cabeza. Colgaba suelto alrededor de sus hombros, suavizando los ángulos agudos de su cara. Rowan los miró a los tres, el vampiro poderoso, el chico malhumorado y la chica adolescente, y sintió un calor en su pecho que no tenía nada que ver con el sistema de calefacción que ella había arreglado. Tú llegas tarde, Silas dijo, aunque su tono estaba desprovisto de cualquier reprimenda. Era una broma. La gerente no puede llegar tarde a su propia evaluación de desempeño. Rowan puso la cesta sobre la isla. Ella sacudió sus manos de la suciedad aferrada a las puntas de sus dedos. Ella miró a Silas, sus ojos brillantes y comunicativos. Yo estaba cavando. Ella firmó sus movimientos fluidos y practicados. Las raíces van profundo. Silas observó sus manos. Él había aprendido su lenguaje durante los últimos 3 meses, tratando cada gesto con la misma reverencia que él solía tratar pergaminos antiguos. El consejo quiere saber. Silas comenzó su voz bajando una octava, poniéndose serio. Ellos quieren saber si el arreglo es permanente. Ellos te ven como la estabilizadora, el elemento humano que mantiene a los monstruos a raya. Él dio un paso hacia ella, ignorando a los niños que los miraban como si fuera un programa de telerrealidad. Pero yo necesito saber, Silas susurró, deteniéndose a pulgadas de ella. No para el consejo. Para mí, tú has arreglado la casa, Rowan. La maldición se ha ido. Los niños están a salvo. El contrato. Técnicamente, el contrato está cumplido. Tú podrías irte. Tú podrías tomar tu paga y nunca mirar a un vampiro de nuevo. La cocina se quedó en silencio. Incluso el zumbido del refrigerador pareció detenerse. Bram dejó de masticar su lápiz. Sarafina contuvo su aliento. Era el miedo que había estado carcomiendo a Silas por semanas. Él era una criatura de oscuridad. Ella era una criatura de luz y orden. ¿Por qué ella se quedaría en una casa que casi la había matado? Rowan lo miró a él. Ella vio la vulnerabilidad en los ojos de un hombre quien podía aplastar acero con sus manos desnudas. Ella metió la mano en su bolsillo, pero en lugar de su bloc de notas, ella sacó un trozo de papel que ella había encontrado esa misma mañana en su estudio. Estaba enterrado bajo facturas y tratados, una solicitud de licencia de matrimonio rellenada con la elegante escritura de Silas, pero dejada sin firmar, escondida porque él tenía demasiado miedo de preguntar. Ella colocó el papel sobre la encimera entre ellos. Silas miró hacia abajo. Su aliento se entrecortó. Rowan levantó una mano para detenerlo. Ella tomó una respiración profunda. Ella cerró sus ojos. Ella pensó sobre el silencio. Por 20 años, el silencio había sido su muro. Mantuvo a la gente fuera. La mantuvo a salvo. Pero los muros, ella había aprendido mientras limpiaba esta casa, eran solo cosas que atrapaban humo y fuego. Los muros necesitaban puertas. Ella abrió su boca. Su garganta se sentía seca como un motor que no había sido encendido en décadas. Los músculos estaban tensos, atrofiados por el desuso. Ella tragó, luchando contra el bloqueo psicológico que había mantenido su lengua cautiva desde que tenía 6 años.
Ella miró a Silas. Ella quería que él la oyera. ¿Yo? El sonido fue pequeño. Era oxidado, crujiendo como hojas secas bajo los pies. Pero estaba allí. Silas se congeló. Él la miró a ella como si ella acabara de crecer alas. Bram soltó su lápiz. Sarafina jadeó, sus manos volando a su boca. Los ojos de Rowan se aguaron con el esfuerzo. Ella empujó a través de la fricción en su garganta. Yo renuncio, ella graznó, su voz ganando una fracción más de fuerza, ronca y profunda. La cara de Silas cayó desconsolada. Tú renuncias. Los labios de Rowan se curvaron hacia arriba. Una luz traviesa bailó en sus ojos. Ella golpeó la licencia de matrimonio en la encimera con su dedo sucio. Yo quiero un ascenso. El silencio que siguió duró exactamente un segundo. Entonces Silas rió. Era un sonido de puro alivio no adulterado. Un rugido gozoso que sacudió el cristal recién pulido en los gabinetes. A él no le importaba el consejo. A él no le importaba su fuerza o su dignidad. Él se lanzó hacia adelante, recogiendo a Rowan en sus brazos. Él la levantó del suelo, haciéndola girar mientras ella enterraba su cara en su cuello, riendo una risa silenciosa, temblorosa que vibraba contra su pecho. Hecho. Silas prometió su voz gruesa de emoción. Él la bajó pero no la soltó, enmarcando su cara con sus manos. Considera que está hecho. Tú manejas esta casa, Rowan. Tú me manejas a mí. Mejor contratación que yo jamás hice. Tú padres. Bram gimió, cubriendo sus ojos, aunque él estaba sonriendo salvajemente. Finalmente Sarafina suspiró, recogiendo la cesta de hierbas. ¿Esto significa que podemos tener un pastel de bodas? Yo vi uno en la televisión. Rowan apoyó su frente contra el pecho de Silas. Ella no necesitaba hablar de nuevo. Él entendió. Ella ya no era solo la limpiadora. Ella era la reina del castillo. Afuera las pesadas puertas de hierro de la propiedad estaban abiertas. Las amenazantes gárgolas que se posaban en los pilares parecían menos aterradoras bajo el sol de la tarde. Y allí, adjunta a la piedra, estaba la antigua placa de latón que decía Blackwood Manor. Pero alguien, probablemente Bram, a juzgar por el pergamino, había tomado un marcador permanente y había añadido una nota en la parte inferior. Bajo nueva administración, no fantasmas permitidos. Por favor, limpia tus pies. Y por primera vez en la historia, el sol colgó sobre la vana propiedad, cálido y dorado, y nadie se quemó. Los monstruos habían sido domados no por una estaca o un hechizo, sino por una mujer quien simplemente se rehusó a dejarlos vivir en un desorden. Y así es como una limpiadora silenciosa limpió una maldición y pulió los corazones de una familia de monstruos. Rowan no necesitó magia o espadas. Ella solo necesitó resiliencia, un poquito de chocolate y el coraje para enfrentar el desorden que nadie más quería tocar. Si tú disfrutaste esta historia de giros románticos y dulce venganza, por favor aplasta ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. ¿Qué harías tú si fueras contratado para limpiar el castillo de un vampiro? Déjame saber en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que tú nunca te pierdas una historia. Nos vemos en el próximo